Tumpata, Huancavelica. Interculturalidad, maestro Molina, el conocer cada uno de los aspectos históricos, culturales, hablar de las Pacarinas, el lugar donde nacieron. Efectivamente, estamos con los hermanos y hermanas de Huancavelica, donde está el lago de Choclococha, que es la Pacarina de los Chancas, de donde nacieron los Chancas, como así la Pacarina de los Incas es el lago de Titicaca. Mira qué hermoso es nuestro país, donde alegóricamente nos compenetramos con los lugares extraordinarios de donde nace el agua, la fuente del agua que es la fuente de la vida. Ese es nuestro país.
maravilloso realmente los aportes históricos, culturales que comparte doctor Molina, y de eso se trata, ¿no? Ahondar en nuestros recuerdos, en la historia, en la identidad de cada pueblo, porque eso es el Perú, esa es nuestra historia reflejada hoy a través de la danza. Y de los colores, del ritmo, de la melodía y del compartir, porque mientras van bailando, parte de ellos están compartiendo su haba, su cancha, su queso. Qué hermoso es nuestro país porque todos compartimos. Como compartimos de las pacarinas, también compartimos los sueños que en Occidente le llamamos utopías. Incluso vemos que han traído a sus animales, ahí estamos apreciándolo en pantalla. Efectivamente, sus uyuas. La uyua es el animal, así como tenemos nuestras mascotas. En el mundo andino existe la uyua, que los crían desde pequeñitos y es parte de la familia. Ahí están con sus uyuas, sus ovejas que les da la lana, y ahí vamos prácticamente deleitándonos de la cultura de Huancavelica. Sigamos disfrutando. Amigos, este es el Puyay, este es el estadio, el escenario de este segundo día de carnaval originario. Y el clima está loquísimo, el clima está hermoso. Hay sol, hay lluvia y seguramente en algún momento se aparece un arco iris. Las montañas que rodean la ciudad le hacen un marco precioso a este carnaval de los Andes, a este carnaval lleno de vida, de cultura, de música y del dulce quechua que estamos escuchando.
Maravillosa puesta en escena la que tenemos. Como bien lo mencionabas, Manolo, son diferentes postales las que podemos ver, diferentes momentos que ellos viven en el campo, con sus animales, con sus hilados, el compartir también los frutos que la Pachamama nos da. Es un deleite ver ello y enamorarnos cada vez más de nuestra cultura, y esto fortalece nuestra identidad. De verdad que enamora esto del Perú, ¿no? O sea, uno va descubriendo, el Perú es un país sorprendente en realidad. Yo tengo 26 años viajando con Reportaje El Perú y estoy seguro que mientras siga viajando voy a seguir sorprendiéndome, encontrándome más cosas nuevas, haciendo nuevos amigos, conociendo cosas que ni imaginaba, ¿no? El Pucllay, por ejemplo, es algo que los que no han venido a Andahuaylas un día tienen que disfrutarlo. Ahí está el escenario que yo mencionaba, que hablábamos con Manuel también. Hermosísimo. Mira esa toma que tenemos de nuestro dron, mira ese cielo que nos regala ese color azul maravilloso, esas nubes blancas. En breve la lluvia va a aparecer, doctor Molina. Y anoche los truenos, los relámpagos, la lluvia. Eso es el Perú. Ajá. Esa es nuestra patria y orgullosos de ser peruanos. Y que viva el Perú y que viva Pucllay.